nos pidió que disculparan su ausencia. Él está en Belice, en unas conferencias. Carlitos también está con él, así que hoy no nos va a acompañar acá. Sin embargo, queremos compartir también con ustedes lo que el Señor nos ha permitido hacer en Santiago de María. Como ya dijo Danilo, mi nombre es Mario Blanco, soy el pastor de la filial allá en esa ciudad. Para aquellos que nunca han visitado la ciudad, pues es un clima un tanto fresco, y cuando estén cerca en Oriente, les esperamos su casa, la iglesia y todos los hermanos. Hablando de viajes, ¿verdad? Yo quisiera que por favor me acompañen en sus Biblias hasta el libro de los Hechos. Vamos a viajar a uno de los pasajes emocionantes del libro que habla de las misiones, porque últimamente el Señor ha estado hablando mucho a nuestra iglesia. Hablo de la iglesia central, y hemos estado aprendiendo muchísimo acerca del tema de las misiones. Y hay un pasaje en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, que yo quisiera que ustedes me acompañaran y pudiéramos leer algunos versos. Hay algunas fotografías también que queremos compartir con ustedes para que sepan lo que, como dije, el Señor está haciendo en esa ciudad. Por alguna razón, a veces nosotros sin querer le quitamos a las personas el privilegio del Evangelio. Entonces yo quise hablar apenas unos minutos a manera de exhortación. No le quitemos el privilegio a las personas de que escuchen el Evangelio. Y en los versículos que vamos a leer habla precisamente de no restar ese privilegio de que las personas puedan conocer. Y digo no restarle porque cuando usted y yo no hacemos nada por llevar el Evangelio a otros lugares, a las misiones, no necesariamente viajando hacia el oriente o el occidente del país, sino haciendo misiones en el trabajo. Se puede hacer misiones, con la familia se puede hacer misiones, llevar la palabra a otros lugares. Y quiero que me acompañen por favor en sus Biblias en el capítulo 8. Vamos a leer versículo 4 en adelante. Capítulo 8, libro de los Hechos, versículo 4. No le quite el privilegio de escuchar el Evangelio a las personas. Y dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. El punto principal de la iglesia, hermanos, de nuestra iglesia, de todas las personas que formamos la iglesia de Cristo, me refiero no a la iglesia física o local, me refiero a la iglesia universal, a todas las personas que han profesado a Jesús como su Señor y su Dios, y somos salvos a través de la fe. Todos nosotros tenemos el privilegio y la responsabilidad de compartir la palabra de Dios con otras personas. Y el verso que nosotros leímos está hablando de la primera persecución que se desató hacia los cristianos en la época de la iglesia primitiva. Y dice que mientras eran esparcidos, ellos llevaban el Evangelio a diferentes lugares. Ahora, yo creo que una de las razones por las que algunos podrían no tomarse el tiempo para hacer misiones es porque el camino hacia el servicio siempre es hacia abajo. El Señor Jesús lo dijo: aquel que quiera ser primero entre vosotros será el último y el servidor de todos. Y dice la Biblia en el verso 5, Felipe, que es uno de los que se escogieron para solucionar aquel problema de la repartición de
de los víveres o la ayuda que se daba a las viudas, se escogieron 7 diáconos o 7 servidores para que ayudaran a los apóstoles en la tarea ardua de llevar a las mesas. Y Felipe fue uno de esos que comenzó sirviendo en las mesas. Y probablemente aquí hayan algunos que están como Felipe, sirviendo únicamente a las mesas sin pensar lo que Dios quiere que haga dentro de algunos meses o quizás dentro de algún tiempo más corto. Y repito, la responsabilidad que todos nosotros tenemos como iglesia es llevar el evangelio. Ahora, una de las razones, dijimos, por las que algunas personas tienen ese temor de hacer misiones, ese temor de servir, ese temor de dar el siguiente paso, aquellas personas que aún no han recibido al Señor, temen, por ejemplo, fallar y piensan, ¿qué pasa si no funciona? ¿Qué pasa si hoy recibo a Cristo, pero dentro de un par de meses recaigo? Y ese temor es el que nosotros debemos dejar a un lado. Y regresando al tema del servicio, de hacer misiones, dice que Felipe en el verso 5 descendió, porque repito, el trabajo de los servidores, el camino al servicio es siempre hacia abajo. Sin embargo, aunque es hacia abajo, tiene sus recompensas. El evangelio es la respuesta de Dios a las necesidades de todos los seres humanos. Las personas están esperando que usted y yo hagamos misiones. Repito, en el trabajo, con la familia, hagamos misiones. Aquel pasaje en donde habla de un cojo que estaba sentado en el templo, esperando que alguien le diera algo, estaba esperando, aparte de un par de monedas, estaba esperando el evangelio. Pedro y Juan le compartieron el evangelio. El etíope, a quien Felipe le predica el evangelio, unos versículos más adelante, también estaba esperando el evangelio. Sin embargo, habían muchos cristianos en el contexto del capítulo 8 que prefirieron quedarse en Jerusalén. Jerusalén representa la comodidad, Jerusalén representa la seguridad de estar en casa, Jerusalén representa la prosperidad de un negocio, una vida propia, cosas que no necesariamente son malas, pero somos responsables de compartir el evangelio porque eso es lo que las personas están esperando. Y mire lo que produce el evangelio después de todo esto. Dice el verso 6: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas. Ahora vaya por favor hasta el versículo 10. Aquí hay algo curioso porque las personas escuchaban atentamente lo que Felipe decía, pero también escuchaban atentamente los engaños, los errores. Dice el versículo 10: a refiriéndose en el contexto de que al mismo tiempo en que Felipe estaba predicando el evangelio, también había un hombre llamado Simón el Mago que también enseñaba falsedades. Y dice el verso 10: a oían atentamente todos. Entonces, esto nos dice que las personas están esperando escuchar atentamente. La pregunta es, ¿qué es lo que van a escuchar? ¿Escucharán el evangelio? Si usted y yo nos animamos a hacer misiones y nos animamos a compartir el evangelio, ¿o escucharán falsedades? En todo caso, si no creen en el evangelio, van a estar escuchando cualquier otra cosa. Y ustedes y yo podríamos estar quitándoles el privilegio de escuchar el evangelio o abriéndoles las puertas. Y dice el verso 8: así que había gran gozo en aquella ciudad. Mire lo que produce el evangelio: gran gozo en aquella ciudad. Cuando nosotros comenzamos en Santiago de María hace un poco más de 10 años, nunca nos imaginamos lo que podría significar el gozo que trae el evangelio. Cuando 1, 2 personas, cuando 3 estudiantes de teología se ponen de pie y dicen: ¿por qué no hacemos misiones? ¿Por qué no vamos y compartimos el evangelio? Lo mucho que puede pasar es que la gente no escuche, o lo mucho que puede pasar es que no funcione, pero vamos, hagamos misiones. Hay unas fotografías que yo quiero compartir con ustedes así de manera rápida
para los que no conocen la iglesia hasta este momento. Bueno, ustedes lo ven acá, yo aquí. El templo en sus comienzos era parecido a esto. Era un templo pequeño que habían unas 80 personas más o menos, y luego el Señor nos dio la oportunidad de crecer, de expandirnos un tramo más. Y eso lo hace el Evangelio, no lo hace el dinero. Eso lo hace el poder del Evangelio. Cuando algunas personas como ustedes se toman en serio el trabajo y la responsabilidad de llevar el Evangelio, suceden cosas como estas. Gracias al Señor ahora tenemos un templo un poquito más grande como este. Este es el templo actual. La parte que ustedes ven ahí es el parqueo. Y hermanos, repito, este mismo templo no significa nada si nosotros no tomamos en serio la tarea de hacer misiones. Este es un culto normalmente alrededor de unas 100 personas, un poco más, y para nosotros es una gran bendición que el Señor nos ha dado de compartir. Y pienso que ya que estamos hablando de misiones y este es un culto de adoración y oración, ¿por qué no tomarnos el tiempo de orar por las misiones y pedirle al Señor que nos dé un corazón hacia las misiones? Así que les voy a pedir, por favor, que inclinemos el rostro y vamos a orar un momento. Señor, queremos darte las gracias por el Evangelio que nos